Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación y vamos a hablar de cine, de estrenos, porque a Juan tampoco le dejan hacer puente estos días. Juan, buen día, buenos días. Pues no. Esto de ser ingeniero no nos permite hacer acueductos. Hemos equivocado la carrera, tendríamos que ser arquitectos. Exacto, vamos a tener que hablar con los jefes a ver qué pasa por aquí, porque no puede ser que estén ellos. Seguro que ellos están de puente. Eso te iba a decir, ellos están por ahí de fiesta y viajando y esas cosas, y a nosotros nos tienen aquí pringados. Esto no puede ser. Vamos a hacer huelga. Exactamente. Juan, vamos a hablar de cine, de estrenos, a ver cómo ha salido la semana. La semana pasada hablamos de un aluvión de estrenos. Yo no sé si esta semana ha sido parecido, similar. Ha habido muchos estrenos, pero realmente, como a ver, 7 han sido los que se han realizado de forma convencional, porque el resto son de sesiones sueltas que ni siquiera se han estrenado todavía, que el lunes se pone, por ejemplo, pues creo que es el de Kepa, que es un documental, y lo mismo pasa con algunas otras, que se estrenan en sesiones sueltas algunos días. Entonces esos prácticamente están destinados a desaparecer. Lo demás han sido 7 estrenos, que evidentemente no son muchos porque el que venía arrasando, y era lógico que los demás se acobardasen un poco, es A Todo Tren 2. Sí, les ha pasado otra vez. Es el subtítulo. Entonces, bueno, tenemos ahí la película de Santiago Segura, que esta vez no dirige él, ha dejado la dirección en manos de Inés de León, y bueno, él sí que sale en un papel protagonista, y bueno, recoge de nuevo pues las andanzas de los niños que se meten en un tren y se quedan solos. Y evidentemente con un estreno así de potente, pues los demás no se han atrevido. Y siempre hablamos de los estrenos de gran lanzamiento como los estrenos americanos, pero de vez en cuando también hay alguna película española, y Santiago Segura está dentro de esa línea. No sé cuánto recaudará con esta, pero bueno, es que está haciendo recaudaciones inéditas. Y él se dedicó, evidentemente, este año, por eso no la dirige, se dedicó a la de Padre no hay más que uno, 3, y entonces ha dejado en manos de otra persona la dirección. Ya, con todo ha habido más estrenos. Venus es la película de terror de la semana. Jaume Balagueró, una vez más, es un director clásico dentro del cine de terror. Noche de Paz, que en realidad se llama Violent Night, es una película sobre Santa Claus y demás, pero un poco diferente, con un humor un poco más mordaz. Suro es una película española, digamos, de calidad, entre comillas, es de las que ha tenido nominaciones a los Goya. Curiosamente se estrena después de las nominaciones, no te lo pierdas, ¿no? Porque en realidad no debería hacerse así, pero hacen normalmente algún estreno técnico cumpliendo con la normativa, que es muy laxa, para que puedan entrar todas las películas, y luego la estrenan con posterioridad, pues para ver si recogen con alguno de los premios de las nominaciones, porque los premios todavía no son, pues recogen un poco más de público, porque desde luego de lanzamiento esta película no tiene posibilidades de un lanzamiento. La Emperatriz Rebelde vuelve a hablarnos de Sisi, pero no de la Sisi con el tono clásico de las películas de hace muchos años, sino que intenta ser un poco más realista. Es una historia, pues, bueno, es la historia de esta emperatriz, pero vista desde el punto de, bueno, tenía una vida anodina, repetitiva, cansina, estaba deprimida, ese tipo de cosas. También otra película de dibujos animados, estas son ya, o de animación por ordenador, estas ya son clásicas, es una película que viene de China, Kung Fu, una aventura deliciosa. Los chinos cada vez estrenan más películas de animación, no tienen ningún interés, ahora la comentaremos más extensamente. Y yo creo que la película más interesante de la semana es El Menú. No es como para recomendar incondicionalmente, pero por lo menos tiene algo que a nosotros siempre nos gusta, y es que tiene un argumento que no es habitual, que yo diría que no he visto con anterioridad en esa línea nada parecido. Y desde ese punto de vista, bueno, pues hay que valorarlo también. De hecho, casi podemos comenzar por esta película, por un comentario de esta película. Es una historia muy peculiar. Hay una isla perdida en la que tienen un restaurante. Es un restaurante muy exclusivo. De hecho, el menú, que ni siquiera se elige, sino que vas y ya te ponen los platos, cuesta nada menos que $1.250. Y hay que inscribirse con mucho tiempo de antelación y vas a tener una experiencia única. Te llevan hasta la isla, que tiene 4 o 5 hectáreas,
y allí te van a ofrecer algo pues particular, un menú muy peculiar, con muchos platos, con cosas cocinadas y preparadas en la propia isla por una horda de cocineros y de camareros, y que es de ese tipo de platos de diseño tan especiales que lo que hacen es servirte pues cosas deliciosas, especiales, maravillosas y tal. Bueno, hasta aquí nada nuevo, porque básicamente películas sobre cocina, sobre platos y cosas de ese estilo, sobre el buen comer, hay muchas. Pero se convierte en una cosa un poco diferente, porque a medida que va avanzando esa degustación de platos o esa comida, vamos encontrándonos que hay algo un poco raro, que hay algo que se sale de lo habitual. Y no voy a contar más para no estropearlo. Incluso hay una cuestión, y es que uno de los que está comiendo allí, porque son un montón de gente, pues resulta que se ha llevado una acompañante diferente de la que tenía prevista. Y esto pues no está bien visto, porque los platos se preparan pensando también en las personas que van a ir allí. Es una película que se sale de lo habitual. Tiene un punto de crítica, diría yo, estaba queriendo medir las palabras. Tiene un punto de crítica pues a esa cocina de diseño, que a mí siempre me parece bien, porque yo ir a un sitio que me cobran mucho y que además no me dan de comer prácticamente nada, pues no me hace mucha gracia. Que si esta bolita, que es de tamaño insignificante, porque es una bolita así, de este tamaño, es una emulsión de no sé qué con no sé cuántos, que te la pones en el paladar y se deshace con una explosión de sabores y... Joder, no me cuente más. Recuerdo que una vez fuimos de aquí de la universidad, algunos amigos y yo, a un restaurante que nos habían hablado muy bien de él, y pasamos un hambre que tuvimos que pedir 3 veces el postre, o sea, 3 postres me refiero, para intentarnos salir de allí con hambre. Bueno, pues esto tiene una parte de crítica a eso, pero no es en lo que se centra la película, sino que luego nos habla por la gente que ha estado, o que está en esas mesas, en ese restaurante, en esa sesión especial. Nos habla de que, bueno, pues el uno ha hecho una cosa, la otra ha hecho otra, son todos un poco especiales, es decir, que los han elegido ya con unas características muy peculiares. Y no cuento más para no estropearlo. Ya digo, yo diría que es la película más interesante de la semana, aunque no la voy a recomendar incondicionalmente, porque le falta un poquito para ser redonda. Suro sería algo parecido. Es una película española que tiene buenas intenciones, pero que yo creo que no está bien escrita, porque al menos para mí no tiene credibilidad. Otra cosa es que haya gente con otro punto de vista, con otras circunstancias, que diga, no, no, sí, yo me creo perfectamente lo que hay allí. Tenemos a una pareja joven que ha decidido irse a vivir al campo porque ella ha heredado de su tía una finca que creo que dice que tiene, ¿cuánto? 500 hectáreas, una barbaridad, de alcornocales, y una casa evidentemente antigua, y han decidido, pues ella está embarazada, han decidido irse allí y cambiar radicalmente su forma de vida. Ellos eran arquitectos o son arquitectos, es decir, tenían una vida acomodada, pero han decidido irse a esos montes, dedicarse a explotar la finca. Los alcornoques con la explotación del corcho y demás pueden dar bastante dinero, y bueno, pues organizarlo todo para arreglar la casa, prepararlo todo, incluso con el tiempo pues poner una piscina, lo que haga falta. Y se van a encontrar pues con esa situación, casa nueva, situación nueva, aprender a manejar todo el tema de sacar el corcho de los alcornoques, etcétera. Y van a empezar las tensiones entre ellos. Van a empezar porque, digamos que alguno de ellos, o cada uno de ellos, toma decisiones sin contar del todo con la pareja, con la otra persona. Y esto va sentando mal y va creando una cierta distancia entre ellos. Además, todo el tema de la extracción del corcho no va siendo tan fácil como creían. No es que lo vaya a hacer cualquiera de ellos por separado, sino que tienen a gente contratada, pero se va a complicar un poco, y todo eso va a llevar a que al final haya una situación de tensión claramente reflejada en la pareja. No solamente con ellos, sino con más gente, pero claramente reflejada en la pareja. Yo creo que como idea no está mal, porque volvemos a tener una de esas situaciones en las que lo que nos encontramos es a gente de ciudad que decide irse a vivir al campo, pero el campo no es ningún regalo.
vivir allí, a no ser que tengas unos ingresos que vienen de otro sitio, tiene sus complicaciones. Sacar el corcho, pues sí, muy emocionante, muy lo que quieras, pero es un trabajo y si además te implicas que tú te vas a poner a ayudar y vas a cargar al hombro ese corcho para echar una mano y demás, pues lo mismo, eso produce un agotamiento y un cansancio. Y lo mismo la vida fácil que tenías en la ciudad, con los amigos, saliendo, no sé qué tal, al desaparecer te pasa factura también. La idea no me parece mal, en la película está reflejada con claridad, pero me parece que es artificial, muy artificial, el punto de conflictos que se generan. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Ellos llegan allí con un coche de ciudad, un coche convencional, pero vas a tener que ir por caminos de tierra. Y lógicamente un coche convencional no pasa bien por esos caminos. Necesitas un coche más alto, pues tipo 4x4, una cosa de ese estilo, aunque no sea de gran potencia, que no es cuestión de hacer carreras por los montes. Bueno, pues necesitas que al menos esté a una cierta altura del suelo y tenga posibilidad de una tracción en las 4 ruedas para poder, o al menos en las delanteras y las traseras, para poder salir de algún atasco que siempre los hay. Y la esposa coge y por su cuenta vende el coche que tenían y se compra uno de esas características sin contar con el marido. Ya, te quedas un poco parado, claro, eso genera tensión y discusiones y tal. ¿Que puede ocurrir en la vida real algo de este estilo? Sí, pero es que teníamos a una pareja que se llevan maravillosamente bien, que van a tener un hijo, luego hay un grado de compenetración entre ellos, de entendimiento importante, que de repente en una decisión de una cierta envergadura, alguien, uno de los dos, da igual que sea la mujer en este caso, porque él hace cosas parecidas en otro momento, pues decide andar por libre. Y no ha pensado que esto va a causar un cierto conflicto. Y además, es que era tan difícil, o sea, pasaba por un sitio y ha dicho, cambia el coche. Repentinamente esto se hace así en la vida cotidiana. No tenía opción a sentados por la noche, comiendo, bueno, cenando en este caso, decir, oye, deberíamos cambiar el coche porque tal, ah, pues sí, tal, te encargas tú, me encargo yo, ya lo miro yo, venga. Se buscan conflictos de forma artificial. Y no es necesario, la vida en el campo ya es suficientemente complicada como para no buscar conflictos adicionales sin necesidad. Más películas, La Emperatriz, esta era Sulo, La Emperatriz Rebelde, decía. Esta es una película que viene de Austria y nos cuenta la historia de Sisi. ¿Y qué es lo que nos cuenta? Bueno, pues hemos tenido muchas películas de Sisi, algunas muy famosas, las protagonizadas por Romy Schneider, pero aquí lo que vamos a encontrarnos es un enfoque más realista. Eso de ser emperatriz, de ser alguien que tiene unas responsabilidades de gobierno y no sé cuántas cosas más, esto a final del siglo XIX, pues lo mismo no es tan divertido ni es tan maravilloso. Y lo mismo una mujer como la protagonista se siente atrapada en esas responsabilidades e intenta huir de ellas siempre que puede. Voy a poner también un ejemplo del principio de la película para que se entienda. Pues tiene que ir a recepciones, tiene que ir a muchos sitios y habitualmente no suele ir. Y de hecho se ha hecho fama de ser, no sé si arisca, pero sí un poco huidiza de todo este tipo de cuestiones. Y bueno, pues cuando va a una de ellas, bueno, todos se congratulan, la saludan, oh, qué bien, no sé cuántos, son todos altos cargos, gente de mucha responsabilidad, miembros del ejército, tal. Estamos en la época del Imperio Austrohúngaro. Y de repente ella se desmaya. Oh, y empieza pues toda esa rumorología que ya venía de antes de si estará enferma, si no estará enferma, si tal y cual. Pero luego cuando ya está en sus aposentos en el palacio, le cuenta a un amigo, creo que es su primo, de hecho, que bueno, cuando no tienes ganas de ir a un sitio y te obligan, pues es muy fácil hacer como que te desmayas. Y entonces allí delante de él hace como que se desmaya, oh, tiene un desvanecimiento, cae al suelo, dice, y así me vuelvo a mi casa. Bien, ¿qué es lo que nos va a contar en definitiva la película? Pues esa situación de determinada gente que tiene esas responsabilidades y que no quiere estar en ellas y escapa siempre que puede. Yo creo que tiene ese punto de interés, pero lo que pasa es que la película es lenta, parsimoniosa, cansina, ¡buah! Se hace eterna. Y desde ese punto de vista, pues aunque nos ofrezca algo diferente de lo que hemos visto hasta ahora con este personaje, se hace bastante difícil de llevar. Por otra parte, está bien que se hable de todo esto, pero no sé si en el siglo XVIII, XIX,
principio del 20 si se quiere, pues quien estaba en este tipo de situaciones a lo mejor tenía poca salida, pero si hoy en día una princesa, un príncipe, un rey no quiere tener esas responsabilidades, lo tiene muy fácil, que abdique y que se ponga a trabajar como cualquier otro mortal. Que es muy fácil quejarse de las responsabilidades, pero luego no hay tanta gente que esté dispuesta a coger y decir, bueno, pues dejo esto y me pongo a trabajar y hacer otras cosas. No, es que quiero vivir de renta sino pegar golpe y dedicarme a viajar y a ir a restaurantes e ir a lo que sea, a matar el rato. Ah, bien, yo también, ¿eh? Dígame dónde hay que firmar, en qué línea de puntos hay que firmar, que yo estoy de acuerdo. Vamos con más películas. Noche de Paz. Esto a priori parecía una estracanada, así como película navideña tontorrona, en tono de comedia incluso, con un Santa Claus que le pasa una serie de cosas, bueno, Nochebuena, todo ese tipo de cosas, pero es un poco más, es un poco diferente, tiene un cierto tono de humor mordaz, podríamos decir que es una comedia negra incluso, y un poco de intriga también. Y de repente pues es un poco diferente de lo que esperabas. Tampoco es que esperásemos mucho, ¿eh? Quizá la sorpresa viene porque de este tipo de películas que siempre se van estrenando en estas fechas esperas tan poca cosa que dices, hombre, pues me he reído en 4 chistes. Pues bueno, suficiente como para que te deje una sensación agradecida, ¿no? Pero bueno, que aún así es una película que está un poco por encima de lo que esperábamos. No cuento nada del argumento porque es muy simplón y desde ese punto de vista no quiero estropeárselo a nadie. Esto era Noche de Paz, una película con un Santa Claus en la portada. Película, Aunque iba a decir que aunque el título original, por lo que estoy viendo en el cartel, es Violent Night, o sea, Noche sí, Violenta. sí, Noche Violenta que hace referencia más al argumento, que ya no es tanto Santa Claus, es otra cosa un poco diferente, ¿eh? Más películas, como decía, Kung Fu, una aventura deliciosa. Aquí se juega con el tema del Kung Fu, que sería fonéticamente un poco lo que leemos, y con food, comida. Y es que los personajes son personajes comestibles, son personajes de comidas. Entonces aquí, bueno, pues tenemos panecillos, tenemos, no sé, elementos que podemos encontrar en las comidas. Y el protagonista pues es un panecillo que quiere ser pues un poco un héroe, ¿no? Es una película insufrible porque claro, es todo tan raro, es tan fuera de lo común el ver a todos esos elementos comestibles que hablan y que tienen interés en hacer aventuras y demás, que se convierte en un pequeño disparate. Ya no saben casi qué hacer para buscar elementos de aventura para los niños, pero yo creo que es más sencillo hacer una cosa convencional de aventuras que irse por estos derroteros que son muy raritos y que además yo creo que no encajan bien. Que el problema que tiene la película, entre otras cosas, es que es todo tan disparatado que el encaje entre unas piezas y otras no funciona. A mí no me ha interesado absolutamente nada, pero nada, 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 ¿eh? Y desde luego no creo que sea una película especialmente para niños que van a estar despistados, excepto que como es una película de animación, pues lógicamente tendrán ahí monigotes en la pantalla y lo mismo si es un niño pequeño no ve otra cosa más que los monigotes. Venus es una película de terror. Jaume Balagueró, que es uno de los directores españoles clásicos dentro del mundo de terror. La gente recordará sobre todo pues, Punto Rec, que hizo junto a Paco Plaza, el valenciano Paco Plaza. Pero luego ha hecho un poco de todo. Ha hecho Mientras duermes, por ejemplo, que también es una película así en esa misma línea. Y algunas así más de acción, como Way Down, que no está mal, o incluso como él está dentro de esa línea, pues le encargaron uno de los episodios de Historias para no dormir, que ahora se ha vuelto a poner en marcha en televisión española, homenaje a Chicho Ibáñez Serrador, ese tipo de cosas. En este caso, tenemos a una bailarina de una discoteca, una gogó de estas, que está subida a un podio y baila animando a la gente con su baile junto a muchas otras a que esté por ahí bailando y dando saltos y ese tipo de cosas. Pero al principio de la película vemos que ha tomado una decisión pues un poco peculiar y es que sabe dónde hay unas drogas que guardan los jefes o los propietarios de esa discoteca y ha decidido robarlas para iniciar una nueva vida. Y nada, pues coge y va por ellas, hace como que se encuentra mal. Lo que pasa es que cuando está a punto de salir se encuentra con un guardia de seguridad que le pide que abra la bolsa que lleva y ahí se produce una pelea, ella queda herida, el otro queda noqueado y a partir de ahí empiezan a buscarla. Es decir, no es una película de terror al uso porque cuando llevamos, yo diría que prácticamente una hora de película, casi no hemos entrado en materia todavía.
nos hemos dedicado más a la parte policíaca, aunque se han dado algunos apuntes, porque hay otro personaje, otra mujer, que luego descubriremos qué relación guarda con ella, que vive con su hijo en un edificio convencional y hay muchos ruidos que vienen del piso de arriba, pero en el piso de arriba no vive nadie. Y esto pues, va a sugerir que hay algo extraño en ese edificio que luego va a ser determinante para la acción, pues a partir de 1 hora de película aproximadamente. Es una historia peculiar porque, claro, vas con la idea de que es un poco de terror, aunque también hay que decir que el cartel a lo mejor lleva confusión, entre otras cosas porque ya me balagueró. Pero la parte policíaca predomina sobre la otra. Y luego ya vendrá la parte de desenlace con otros elementos. No está mal hecha, no me voy a meter con eso, no está especialmente mal hecha. Al contrario, yo creo que Balagueró es un técnico, es un director que es capaz de resolver bien las películas a nivel cinematográfico, pero yo diría que le falta un poco. No, a mí no me ha acabado de atrapar, es que esa hora es demasiado larga. Creo que debía haber habido algunos elementos adicionales y de hecho los tiene. Hay un momento, no voy a estropear nada, pero hay un momento en que aparece una adivinadora y es una lástima porque es un pasaje que dura 2 o 3 minutos y dices, aquí podía haber hecho algo más. Podía haber cogido esa escena, haberla llevado a 7, 8 minutos, que hubiesen descontado de la otra, de la huida, de todo ese tipo de cosas, y que hubiesen tenido más trama de parte fantástico, terror, etcétera. Venus se llama la película. Para los aficionados al cine de terror o los seguidores de Balagueró, impecable. Y para los seguidores de Santiago Segura, pues a todo tren 2, sí, les ha pasado otra vez. ¡Oh! Impresionante. Película de lanzamiento de la semana, con recaudación muy fuerte el fin de semana. No sabemos si llegará a los 10, 12 o 15 millones a los que se ha acostumbrado Santiago Segura, que ya no tiene suficiente con una película por año. Esta no la dirige él, pero sí que la produce. Y bueno, pues una historia que tiene mucho que ver con la primera entrega. Allí unos niños subían al tren, tal, se quedaban solos y empezaban a hacer pues, sus diabluras y demás. Aquí, como las esposas están disgustadas con los maridos, que fueron los que perdieron a los niños, o el marido junto a otros hombres, pues ahora van a ser ellas las que se encarguen. Pero no lo podéis adivinar, ni siquiera porque en el tráiler lo digan todo y lo cuenten todo. Los niños se vuelven a quedar solos. Es impresionante, es impresionante. Y vuelven a quedarse en ese tren en donde pasan muchas cosas muy divertidas, muy divertidas. Bueno, humor de sal gorda, poco acertado, los niños están fatales, pero unas interpretaciones que cada vez que salen estos niños, eh, no sé, es que es fatal, fatal. Creo que hay una que se llama Luna Fulgencio, que desde luego es una niña que lo hace fatal, pero está saliendo en todas las peliculitas estas de niños. Pero es que hasta Paz Vega está mal, está realmente mal. La única que se salva un poco es Paz Padilla, que es esta humorista de televisión y que a fuerza de que tiene ese puntillo de humor que le hemos visto siempre, salva un poco su papel. La película no tiene nada, es simplemente una segunda entrega para recaudar. No es que la primera tuviese algo, tampoco hay que exagerar, pero esta es igual de fatal y son películas para olvidar. Con todo, lo que siempre hemos dicho aquí, o por lo menos digo yo siempre, para que hagan películas malas de estas características en Europa o en Estados Unidos y vengan y se lleven la recaudación, oye, que se quede en España. Punto. No, no hay nada más que discutir. Hay que hacer cine comercial, este cine comercial sólido, puro y duro, y crea industria. Lo mismo con eso, luego se pueden hacer otras películas que sean de más calidad. De lo que se ha estrenado esta semana, yo no recomendaría nada. Me quedo un poco con el menú, que tiene algunos elementos de interés, aunque al final deja un poco que desear, y con Suro, que también tiene algunos elementos de interés, pero yo tampoco la recomiendo incondicionalmente. Así que en cartel queda poco. Historias para no contar y que la gente no espere mucho, que lo mismo ya prácticamente ni está. Armageddon Time también está por ahí. El documental sobre Sabina, que además ha tenido nominación, sintiéndolo mucho. Y luego Asbestas, que es una película que, bueno, está muy bien. Además, Goya ha tenido una cantidad de nominaciones enorme, 17 nada menos. Lo cual, bueno, pues siempre viene bien. Pues con eso nos quedamos. Estaba pensando que lo de Santiago Segura y la recaudación ya no nos sorprende. Lo hemos comentado
más de una vez, y que lo de Asbestas, además de un tema que está de actualidad. Sí, completamente. Ha coincidido también con lo que está ocurriendo en aquella zona. Porque Bueno, en no sé media si es España. coincidencia o que se aprovecha del estreno de… Bueno, no, ocurrió así, porque esto está basado en hechos reales que ocurrieron en 2010 y el punto de partida son los conflictos que generan en determinadas zonas rurales esas empresas que van a proponer que se monten empresas o que se monten sistemas eólicos, parques eólicos o que se monten parques fotovoltaicos, arrasando por determinadas zonas. Ya hemos dicho aquí que por lo menos yo no estoy en contra de que se pongan grandes parques eólicos o grandes sistemas fotovoltaicos, pero hay que hacerlo con sensatez, hay que hacerlo con un cierto criterio. Aquí la pregunta es, ¿se pueden hacer las cosas bien y que además salga beneficiada a la gente de la zona? Bueno, yo recomendaría a la gente que viese perdón, un documental que hay en la web de Radio Televisión Española del programa En Portada, que es sobre renovables y que básicamente explica casi el conflicto que hay en Asbestas, porque allí hay gente a favor y gente en contra, gente que ha decidido y que lleva toda la vida allí, son familias que cultivan el campo y que tienen explotaciones incluso comunales en zonas de Castilla, que no hace falta irse a Galicia, y que quiere seguir plantando su cereal, recolectándolo y demás, porque es su forma de vida, aunque sea duro, aunque sea complicado. Y la misma gente del pueblo que dice, oye, que nos han ofrecido poner aquí un parque eólico, un parque fotovoltaico gigantesco. Y es que van a ser ingresos muy importantes para todos. Y esa situación de conflicto, bueno, pues hay que intentar encontrar un medio camino. Y lo mismo pasa con otra gente que ha decidido irse a pueblos, que sería más cercano a lo de Asbestas, que ha decidido para vivir de otra manera. Y de repente llegan y dicen, es que queremos poner aquí 25 molinos, molinos gigantescos. Oiga, es que me estropea el paisaje, porque es que yo he venido aquí para tener un paisaje de monte y de pinos. Ya, pero es que, por otra parte, hay que producir electricidad. Ya, pero es que a mí me da igual porque usted me estropea la vista desde mi casa. Bueno, pues este es un poco un tema que está de actualidad y que es difícil de resolver. Decía el director general del IDAE en ese documental que está muy bien el querer tener esa vista de pinos, pero que si no combatimos el cambio climático, lo mismo dentro de nada no hay ni vista de pinos ni nada, porque es que esos sitios quedarán arrasados por incendios provocados por el cambio climático, porque habrá sequías, las sequías llevarán a incendios y no quedará nada de nada. A lo mejor es exagerado, ¿no? Y luego también es que a lo mejor la explotación o la rentabilidad de todos estos sistemas va a unas empresas que ya son muy grandes y para la gente de a pie queda menos rentabilidad. Por ejemplo, el caso en el que se basa Asbestas, hay que recordar que fue un caso real y que es que eran 25 molinos y les ofrecían 6.000 euros por molino al año. 150.000 euros al año. Eso para dos familias. Unos querían y otros no. Hostia, 150.000 euros es mucho dinero, ¿eh? Aunque la gente que va a explotar el parque eólico gane muchísimo más, vaya a ganar millones, ¿no? Es difícil todo este tema. Yo creo que se pueden hacer las cosas bien, sin necesidad de destruir el paisaje, sin necesidad de hacer aberraciones, ni cargarse zonas de cultivo, ni cosas similares. Si se hace mal, pues evidentemente como pasa con todo. Cuando una cosa se hace mal, el resultado no puede ser bueno. Pues recomendamos, como decimos, a Asbestas, que aún está en cartel, nos estabas contando, y ese documental que se encuentra en Radio Televisión Española a la carta, dentro del programa En Portada, nos has dicho, ¿no? Sí, eso es. Pues ahí queda recomendado. Juan, lo dejamos por aquí y la semana que viene volvemos a charlar un ratito. Muy bien, hasta entonces. Lliure directe Radio Clara, fins ací l'espai que dediquem cada setmana a parlar de cinema, de les estrenes de la setmana amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de cartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert. Això és Lliure Directe, això és Radio Clara.